Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos nuevamente a La Voz del 21, mi nombre es Ricardo Monzón. El día de hoy un reportaje periodístico, un portal web de La Encerrona ha comentado un lujo que tiene la Presidenta de la República, Dina Boluarte, un reloj marca Rolex con unas características que dan a entender que tendría un alto costo en el mercado, un costo de aproximadamente $14.000. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que aparentemente la Presidenta de la República no lo ha declarado en ninguna de las hojas de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones cuando postuló a cargos públicos. Desde el 2018, la señora Boluarte, la Presidenta actual de la República, postuló para ser alcaldesa distrital en un distrito de Lima, postuló también a las elecciones congresales del 2020 y bueno, en las del 2021, que logró ingresar a Palacio de Gobierno en la lista presidencial de Pedro Castillo. En todas esas ocasiones, en la declaración jurada que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, no declaró el reloj. Y esto hay que decir que hay un apartado en la hoja de vida en la que se debe consignar las propiedades, los vehículos y también otro tipo de joyas o de antigüedades que posea la persona que está postulando un cargo de elección popular, porque hay que decir que estos documentos son parte del escrutinio que hacen las autoridades para saber si es que existe o existe después de que ejercen el cargo público un desbalance en su patrimonio, un enriquecimiento distinto al que debería tener en base al sueldo que perciben como autoridad. ¿En qué situación estamos? ¿Qué tanta infracción podría haber cometido la Presidenta de la República en base a esta denuncia que se ha presentado? Estamos acompañados de Romy Chan, abogada penalista, quien amablemente está acompañándonos en la línea telefónica. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a usted, doctora. En principio, ¿debió declarar la Presidenta de la República este tipo de accesorios en la declaración jurada? ¿Es algo que se debe declarar o no está dentro de los requerimientos establecidos? Por supuesto, claro que se debe declarar, no solamente joyas valiosas, sino también relojes valiosos, que en este caso por el monto es como si fuese una joya, sino incluso, fíjate, Ricardo, y esto lo hemos discutido antes en nuestro país, hasta bibliotecas, ¿no es cierto? O sea, libros que podrían tener un gran valor. ¿Y eso por qué? Porque la lógica de la declaración en un funcionario público es guardar la transparencia. ¿Qué significa? Que todo el Perú pueda saber con cuánto dinero ingresa al cargo público y luego al final con cuánto dinero sale. Esa es la razón por la cual se le obliga a todo funcionario público a llenar una declaración jurada tanto al ingreso de su función como también a la salida, para ver que no existe un enriquecimiento ilícito. Y aquí la presidenta no habría cumplido con colocar eso ni al inicio ni a la salida. Y Bueno, la salida vamos a ver, ¿no? Pero al inicio claro. definitivamente. Y en la norma, doctora, ¿se establece un monto mínimo que se debe declarar para, digamos, desde ese monto en adelante se declara y hacia abajo no? Si mal no recuerdo, te exigen declarar a partir de las dos UITs, de las dos UITs, ¿no? Pero Claro. claro, en este caso ese reloj claramente pasa o significa, representa un valor importante, porque de acuerdo a los trascendidos en las noticias, estaríamos hablando prácticamente de una joya que tiene el valor de un carro. Entonces, aquí no hay ninguna duda, ¿no? Y además, no sabemos si es un solo reloj, porque se habla de la colección de relojes que tendría la presidenta. ¿No? Entonces Claro, ya sí. hablamos de otra cosa muy distinta, como recuerdas tú hace muchos años, el tema la discusión de la biblioteca valorizada en 1 millón de soles, me parece, ¿no? Ujú. Bueno, acá estamos hablando de claramente joyas, que son relojes, que son bastante costosos y definitivamente debieron haber sido declarados. Más aún, además, Ricardo, porque en este caso ocurre algo peculiar, ¿no? No hay que olvidar que la presidenta de la República tuvo una investigación también con ocasión del cargo que ocupó en la RENIEC. Y ahí la Contraloría ya había hecho un informe un poco superficial en esa oportunidad, ¿no? Respecto de lo que ella había declarado cuando ingresó al puesto. Y entonces ella ya tenía la advertencia. Ya no podemos decir pues que actuó simplemente de buena fe, que no se dio cuenta, que se le pasó, porque ella ya venía con este antecedente y por tanto debió haber sido muy cuidadosa y si no declaró algo, debió haber rectificado en su momento y no lo hizo. Claro, y aquí podríamos estar frente a dos escenarios que podría argumentar la presidenta. Por un lado está el descuido, ¿no? El que no me di cuenta o declaré, porque sí está declarando una propiedad, una casa y también un auto. Entonces, cabe la posibilidad de que ella diga que simplemente no sabía, que no se dio cuenta, que se olvidó. Y por el otro lado está el tema de
un aparente desbalance, porque no se sabe en qué momento lo adquirió, ni de qué manera lo adquirió, ni si lo compró, si se lo regalaron o si fue una herencia. ¿Cuáles son los escenarios en base a ese argumento que podría ensayar la Presidenta de la República si es que vuelve a hablar del tema? Ujú. Bueno, a ver, definitivamente si ella quiere argumentar que fue un descuido porque ella ya lo tenía de antes, ¿no? Y que no lo ha comprado o no lo ha obtenido con ocasión o luego de haber ocupado el cargo de presidenta, bueno, entonces ella tendría que evidenciar que en efecto ese reloj venía en posesión de su familia o le pertenecía con anterioridad. Y felizmente hoy en día, Ricardo, tenemos muchos medios, ¿no? Porque es común que las personas nos tomemos fotografías con los celulares, que nos tomen una foto en alguna reunión social y se entiende pues que ella habría utilizado este reloj en anteriores oportunidades, porque ella dice que lo compró con fruto de su trabajo desde cuando tenía 18 años que ella trabajaba, ¿no? Entonces, si es así, ella podría demostrarlo. Y el otro escenario es que si no lo logra demostrar y si se evidencia que hay un enriquecimiento patrimonial que no corresponde con los ingresos que ella tenía, estaríamos frente a la comisión de dos delitos que yo creo que aquí deben ser investigados. El primero es el tema del delito de falsa declaración en un procedimiento administrativo, ¿no? De falsa declaración en un procedimiento administrativo, que justamente sanciona a toda persona, a todo funcionario que no cumple con decir la verdad en los documentos que presenta en calidad de declaraciones juradas en el marco de un procedimiento, como por ejemplo el ocupar un cargo público. Ahí, en esos casos, hay pues una violación a esta presunción de veracidad que establece la ley y por tanto hay una sanción que se da que puede llegar hasta los 4 años. Pero a eso, Ricardo, le podríamos sumar un delito de enriquecimiento ilícito, porque también se sanciona en el Perú a cualquier funcionario público que abusando de su cargo incrementa ilícitamente su patrimonio respecto a los ingresos que normalmente recibe día a día. Y en el caso de la Presidenta de la República, yo hay una cosa que me pregunto, ¿no? ¿Cómo compró un reloj de $15.000 aproximadamente, ¿no? Eso es su sueldo de 3 meses, ¿no? Eso realmente Su se puede sueldo de dar. tres Y no meses hablamos, sin siquiera comer ni hacer ningún tipo de gasto en lo absoluto, ¿no? por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que acá hablamos de un desbalance patrimonial. Y como decimos siempre, pues Ricardo, ni la tos ni el dinero se pueden esconder. Y yo creo que eso es lo que lamentablemente le está pasando a la ahora presidenta de la República. Entonces ella va a tener que justificar. Y no se trata de que el público, el peruano o la peruana se meta en sus asuntos personales, que ella ha dicho un poco eso, ¿no? Dejen de meterse en mis temas personales. No, lo que pasa es que ella tiene que entender que ella nos representa, que ella es una funcionaria pública y que funcionario significa al servicio del Estado, al servicio de los ciudadanos. Y ella pues tiene que demostrar que el cargo lo ejerce con transparencia y que no se está enriqueciendo a costa del sufrimiento de quienes en su momento votaron por el señor Castillo. Y estas investigaciones para, digamos, dilucidar si existen o no esta presunta comisión de delitos que usted menciona, doctora, ¿a cargo de quién tiene que estar? ¿Cuál debe ser el procedimiento? ¿Alguien tiene que presentar una denuncia o es la fiscalía que de oficio pueda iniciar una investigación? ¿Qué procedimiento se debe seguir? Aquí, por el alto cargo que ella ocupa, la Fiscalía de la Nación sería la llamada a investigarla. Y no se requiere la presentación de una denuncia, porque descubierta o filtrada la noticia, o mejor dicho, difundida la noticia, automáticamente la Fiscalía de la Nación está en la obligación de investigar, porque existe la presunción de un delito. Y eso pues obliga a que el fiscal de la Nación tenga que tomar cartas en el asunto porque es el defensor de la legalidad de acuerdo a lo que dice la Constitución. Entonces, si es que el fiscal evidenciase que existen elementos para poder realmente continuar con una investigación ya más profunda, tendría pues que presentar una denuncia constitucional ante el Congreso para pedir que se le levante esta inmunidad, yo le llamo siempre manto protector, ¿no? En este caso a la Presidenta de la República, para ya poder continuar con una investigación más a fondo. Pero hay que entender que es grave, ¿no? Porque hablamos de enriquecimiento, hablamos de bienes que no se justifica cómo compró. ¿Con qué Claro. plata compró? Y el procedimiento que usted indica de que Fiscalía presenta o inicia las investigaciones y el Congreso levanta ese manto protector, ¿puede darse al revés? ¿Puede más bien ser el Congreso el que solicite a Fiscalía la investigación? Sí, también podría, recordemos que en el Ministerio Público y en el Poder Judicial se da una investigación penal, ¿no? Respecto a la comisión de delitos, pero el Congreso también tiene una herramienta que es el control político y también puede llevar a cabo juicios políticos
para eventualmente imponer sanciones, ¿no? Entonces son dos vías paralelas que podrían correr sin ningún problema de manera conjunta. De acuerdo, doctora. Le agradezco mucho, muy clara su explicación y bueno, vamos a seguir analizando esta situación. Gracias. Gracias a ti. Bien, ha sido Romy Chan, abogada penalista, comentando la situación en torno a la presidenta de la República. Hay una denuncia grave. No se basa simplemente en la posesión de un reloj. Es un reloj costosísimo, ya lo decía la doctora Chan, al precio de un auto prácticamente. 15.000, 14.000, 15.000 dólares está valorizado este reloj marca Rolex que posee la presidenta de la República. Ella hoy ha confirmado que es su reloj y ha confirmado además de que ha sido fruto de su trabajo, o sea, ella lo ha comprado, no se lo han regalado, no ha sido una herencia, ha sido fruto de su trabajo y en base a eso hay una serie de dudas que despierta, por ejemplo, el hecho de que no lo declaró en ningún momento en las hojas de vida que presentó cuando postuló a cargos públicos desde el 2018. ¿Ha sido un olvido? Y si no ha sido un olvido, ¿por qué no lo declaró? ¿Qué se esconde detrás? Vamos a seguir analizando este y otros temas en las plataformas de Perú 21, así que sigan conectados a nuestras redes.